La Biblia en el libro de los Salmos, el Salmo 143, versículo 7 en adelante. Le vamos a dar la gloria a nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy, hermanos, si usted toma apuntes, el tema de hoy se titula ¿Por qué nos conviene conocer la voluntad de Dios y permanecer en ella? ¿Por qué nos conviene a nosotros conocer la voluntad de Dios y permanecer en ella? En la iglesia, hermanos, hay 4 tipos de personas. Están aquellas personas, hermanos, que no conocen la voluntad de Dios aún estando en la casa de Dios. Tienen todo tipo de información, de política, de economía, de ciencia, de tecnología, pero usted le pregunta de la Biblia y no saben ni qué significa la palabra Jesús. Son personas que no conocen la voluntad de Dios porque nunca los han motivado a escudriñar las Escrituras. Nunca les han enseñado que el todo de nosotros es la palabra de Dios, meditar en ella, escudriñar las Escrituras. Nunca han tenido personas que se preocupen por un discipulado bíblico para aprender de la Biblia. Entonces son personas que pasan los años y ni siquiera saben qué Dios quiere para con ellos. Hay otro tipo de personas, hermanos, que conociendo la voluntad de Dios, han decidido rechazar la voluntad de Dios para vivir en sus propias voluntades. Hay mucho pueblo de Dios, muchas personas que empezaron en el espíritu, como la iglesia de Galacia, pero terminaron en la carne. ¿Eso qué significa? Que empezaron creyendo, obedeciendo la voluntad de Dios, y el enemigo fue desviando su caminar, los sacó del camino totalmente, y ahora no caminan en el espíritu, ahora caminan en la carne. El problema de aquí es que estas personas sí conocen la voluntad de Dios. Sí saben la importancia y la necesidad de caminar en la voluntad de Dios. Pero en su corazón han decidido establecer su propia voluntad por encima de la voluntad del Señor. Y eso es gravedad totalmente. Creo que es más grave que el que ignora, que el que desconoce la voluntad de Dios. Hay otros tipos de personas en la iglesia, hermanos, que conocen la voluntad de Dios, pero no la creen. No creen la voluntad de Dios. Usted explica la palabra de Dios, usted explica con punto, con tema, pero en su mente solamente existe su voluntad y no la voluntad del Señor. Dios le dice, no mienta, todo el mundo miente. La mentira piadosa, la mentira blanca, la mentira roja, la mentira... Y escuchan la palabra de Dios y no la reciben en su corazón. Saben perfectamente qué es lo que dice la Biblia. Pero su conducta, sus palabras, sus pensamientos y sus decisiones no tienen nada, absolutamente nada que ver con la voluntad de Dios. Nada. Y eso también es gravísimo. Y la otro grupo de personas son aquellos hermanos que conociendo mucho o conociendo poco, han dispuesto su corazón y voluntad para vivir haciendo lo que a Dios le agrada. En el cristianismo, hermano, no se basa tanto cuanto usted conozca, sino cuánto usted está dispuesto a obedecer a Dios. Eso es. Hay personas que conocen mucho, hay personas que conocen muy pocos, pero a veces los que conocen menos son los que tienen corazón dispuesto para obedecer a Dios que los que conocen mucho. Usted quiere darse cuenta de una persona que conoce mucho pero que no cree y no camina en la voluntad de Dios. Le encanta discutir y contender con la palabra de Dios. Eso ocurre, hermano, y en el término bíblico se llama envanecimiento. El envanecimiento en términos espiritual es tener conocimiento de la voluntad de Dios, pero no tener ni fe ni amor en su corazón.
Ese es envanecimiento. Si usted habla con ellos, muchachos, se la saben todas. Y a todo el mundo le citan la Biblia, y a todo el mundo le quieren enseñar, y a todo el mundo quieren corregir, y a todo el mundo le quieren dar cátedra de la Biblia. Pero cuando usted ve sus frutos, dicen una cosa, pero con sus frutos muestran otras cosas. Entonces, hay personas, desgraciadamente, así en las iglesias. Ellos no se dan cuenta que la Biblia dice que a quien Dios le da más, Dios le va a demandar más. Si Dios nos da conocimiento a nosotros, sea poquito o lo que sea, ese poquito o ese mucho conocimiento, somos llamados a compartirlo con las personas que están empezando o con las personas que no conocen a Jesús. Ese es el plan de Dios. El conocimiento de la voluntad de Dios no es para enseñorearse de las personas. No es para presumirle a la gente, no es para contender con las personas ni creerse que sabes más que la gente. No, el conocimiento empieza por aplicárnoslo a la vida y por compartirlo a otras personas. Y hacerlo de la misma manera como lo hicieron con nosotros. Voy a explicarle, hermano, en mi experiencia que yo he tenido sirviendo a Dios, he conocido personas que son muy rápidas de mente, son rapidísimos, aprenden rápido, rapidísimo. Y he conocido a otros que son muy, muy lentos. Y esas personas es la que tenemos que nosotros acercarnos más a ellos. Y tenemos que entenderles. Y tenemos que apoyarlos y orar por ellos. Si tienen una pregunta, hay que repetirlo 3 veces, hay que repetirla, no pasa nada. Porque hay personas que tienen esa capacidad, hermano, mental de aprender rápido, y eso es un don de Dios. Entonces las personas que tienen ese don de aprender, de conocer, de poder discernir entre el bien y el mal, ayudemos a las personas que son más lentas para aprender. Pero tenemos que tener comprensión hacia ellos, porque también las personas que nos enseñaron a nosotros también tuvieron comprensión hacia nosotros. Nos tuvieron que explicar muchas veces y muchas veces nos equivocamos y siguieron dándonos. Entonces, el conocimiento de la voluntad de Dios se basa en esto. Que usted escuche la voluntad de Dios, la ponga en práctica y esa voluntad misma se la transfiera a otras personas. Pero tenemos que hacerlo siempre con gracia, con amor y humildad. Estaba buscando la definición de la palabra voluntad de Dios y mire lo que encontré. ¿Qué es la voluntad de Dios? Número 1, la voluntad de Dios es vivir conforme a lo que Dios estableció en su palabra. Ponga cuidado. Entonces usted y yo tenemos que prestar atención a esto. Lo que estamos haciendo nosotros y decidiendo es conforme a la palabra. Si Jesús estuviera sentado ahí donde está usted, ¿qué opinaría Jesús de lo que yo estoy predicando hoy? ¿Qué opinaría Jesús? Porque le voy a explicar, le dije anteriormente que hay un grupo de personas que conocen las Escrituras, pero ya las desecharon. Toda persona que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Entonces, hay pecados que se cometen sin hacer nada. Si usted sabe hacer el bien y no lo hace, usted metido en problemas. Totalmente. Porque ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es el manual de conducta moral y espiritual que Dios nos dejó a nosotros para corregir nuestra vida, nuestro presente, nuestro futuro, nuestro pensamiento y nuestras decisiones. Si mi vida no está basada a las Sagradas Escrituras, yo no conozco la voluntad de Dios ni la estoy haciendo. Número 2, la voluntad de Dios es hacer lo que Él nos mandó hacer. Exactamente. Lo que Él le dijo a usted, haga eso, eso es. No lo que dicen las religiones, lo que dice el hombre, lo que dice el sistema del mundo, lo que dicen las amistades, lo que dice el pastor, eso es lo que dice Dios. Dios. ¿Cómo lo sabe? Conforme a la palabra del Señor.
conforme a la palabra. Por eso Pedro dice, si alguno te habla, que te hable conforme a la palabra de Dios. Y les explico todo esto para que usted y yo pongamos, hermanos, en contexto nuestra fe. Pablo dice en 2 Corintios 13:5, escudriñaos a vosotros mismos si estáis caminando en la fe. Dios no dice escudriña al hermano a ver cómo se viste, cómo camina, cómo es su vida. No dice eso. Dios no anda metido en chisme ni meterse en la vida de la gente. Dios te manda a ti y a mí a escudriñarnos a nosotros. A nosotros. Entonces una persona, hermano, que sabe hacer lo que Dios le mandó a hacer, camina en su voluntad. Si usted no sabe, hermano, lo que Dios le mandó a hacer, pasan dos cosas. O usted no conoce la voluntad de Dios, es el primer grupo de los que no conocen la voluntad de Dios. O número 2, usted rechazó la voluntad de Dios. Porque ¿cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces? ¿Y qué porcentaje de esas veces hemos obedecido? El plan de Dios, hermano, no es traer información a nuestra mente. El plan de Dios no es llenar nuestra mente de información. El plan de Dios es llenar nuestro corazón de su palabra. Porque si la palabra está en nuestros corazones, su palabra va a mover nuestra voluntad y vamos a vivir en esa voluntad. Pero cuando el corazón del hombre está vacío de la palabra, usted lo mira, hermano, deleitándose en el pecado, deleitándose en las cosas del mundo, deleitándose en hacer lo que es contrario a la palabra. Y lo peor, hermano, ¿sabe qué es? Que cuando se predica la verdad no le gusta. No le gusta escuchar la verdad y se vuelve un enemigo de los que predican la verdad. Porque su corazón está apartado de la voluntad del Señor. Por eso Dios nos dejó la Biblia a nosotros para que supiéramos qué hacer, qué es lo que le agrada a Él. Yo puedo venir aquí, yo los puedo convencer quizás, con palabras bonitas, con palabras motivacionales, eso no salva ni es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, escuche bien a lo que Dios me dijo a mí, quiero compartirlo con usted. La voluntad de Dios siempre, escuche, siempre nos va a incomodar. Porque a los seres humanos nos gusta la comodidad. Nos gusta que todo esté bien, que no pase nada, que la gente nos trate como si fuéramos el ángel Gabriel. Uy, mamito, qué tremendo hombre de Dios, santo Dios, hay que besar el suelo por donde Él pasa. Y no es así, hermanos. El camino del evangelio, la Biblia dice, Jesús lo dijo, que es angosto, es difícil. Dice que solamente los valientes lo pueden transitar y solo los valientes pueden arrebatarlo, nadie más. No es fácil. Entonces, cuando Dios habla, siempre nos incomoda, siempre. Algunos se quedan callados y otros dicen amén, pero con ganas de no decir amén. El asunto es que si ya conocemos, ni cómo decir, eso no está en la Biblia, hermano. Eso no está ahí, porque sabemos que ahí está. La tercera definición, ¿qué es la voluntad de Dios? Es vivir conforme a lo que Dios desea, ponga atención, y espera de cada uno de sus hijos. ¿Usted sabe lo que Dios desea de usted? ¿Sabe lo que Dios desea de usted? Se lo voy a decir. En resumen, Dios quiere que usted sea como su Hijo Jesús. Ahí está todo. Esa es la esencia de la voluntad de Dios. Cristo es la esencia de la voluntad de Dios. Usted dice, hombre, si Jesús estuviera en mi lugar, hablaría como yo hablo, decidiría como yo decido, estuviera viendo lo que yo estoy viendo en televisión, hablaría como yo hablo, pensaría como yo pienso, y se va a dar cuenta que hay muchas cosas que están mal en nuestras vidas. Entonces usted dice, Señor, yo me quiero parecer a ti, yo quiero caminar en tu voluntad, quiero parecerme a Cristo todos los días. Cuando usted decide, yo decido parecernos a Jesús, caminamos en su voluntad.
El problema ¿dónde está, hermanos? Que no todo el mundo ha entregado su voluntad a Dios para hacer la voluntad del Señor. Lo que Dios pide de nosotros sobre todas las cosas es nuestra voluntad. Si mi voluntad es hacer lo que yo quiero, hermano, mire, aquí puede venir el mismo Jesús y darnos enseñanzas y cátedras de las cosas celestiales. Pero como no me interesa, hermano, así venga Jesús, el apóstol Pablo, venga el arcángel Gabriel a darnos mensaje de Dios, me da lo mismo. Porque ya el corazón está cerrado a la voluntad de Dios. Y le voy a dar un ejemplo bíblico. ¿Usted cree que Judas no aprendió en 3 años y medio? No, se aprendió todo, hermano. Se aprendió. Pero ¿qué pasó? Que en su corazón él dejó entrar el demonio de la codicia y de la traición. Cuando cualquier espíritu toma control del corazón del hombre, la palabra de Dios es irrelevante. Totalmente. Si hay odio, si hay rencor, resentimiento, envidia, celo, vanagloria, soberbia, jactancia, arrogancia, prepotencia, cualquier demonio que tome el control del corazón del hombre bloquea totalmente la palabra de Dios. Totalmente. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice, hijo mío, dame hoy tu corazón y que tus ojos vean sobre mi camino? Porque el corazón es el centro de operación de nuestra vida. Sentimientos, emociones, voluntad, decisión, está en el corazón. La pregunta es, ¿quién está sentado en su corazón? ¿Quién? ¿Quién? Si es Cristo, la palabra usted la va a absorber y va a querer más y querer más. Y cuando usted abra su boca de la abundancia del corazón, exacto. Usted escucha a una persona hablar. Yo le decía esto a mi esposa, mira, hay personas que hablan y tienen razón, pero no tienen la verdad. ¿Cómo es eso? Es que, mira, por ejemplo, Satanás, Señor lo reprenda, en Mateo capítulo 4, ¿qué le citó a Jesús? ¿Pero tenía la verdad? No. Porque el punto no es lo que decimos, el punto es la intención con que decimos las cosas. A mí me enseñaron eso, hermano, cuando yo estudié en el Instituto Bíblico sobre consejería pastoral. Y me dijeron, nunca ponga atención a lo que la gente dice. Siempre ponga atención a lo que la gente quiere decir. Entonces pasa esto. Hay gente que puede mencionar las escrituras. ¿Con qué propósito? ¿A dónde quieren llegar? Y ahí se da cuenta usted, hermano, que su corazón no está lleno de verdad, que hay otras cosas en el corazón. Por eso le digo, es cumplir los propósitos espirituales y eternos por los cuales fuimos salvos y creados en Cristo Jesús. Cuando usted viene a Cristo Jesús, Él nos hace nueva creación. ¿Para qué? ¿Para que andemos como el hombre viejo de antes? No. Ahora preguntémonos, hermanos, y seamos sinceros. ¿Qué porcentaje de personas llamadas cristianos, llamados hijos de Dios, caminan como nueva creación? Dios nos da un pensamiento diferente, nos da un corazón diferente, nos da una voluntad diferente. Él nos cambia por completo. Pero si yo todavía sigo haciendo lo mismo que hacía antes de venir a Cristo, entonces, ¿qué hizo Cristo en mí? Y la otra pregunta, ¿qué hace la palabra en mi corazón si yo hago lo que yo quiero? No estamos llamados como hijos de Dios a hacer lo que nosotros queremos. Jesús le dice a Pedro, Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías y tú ibas a donde tú querías. Sí, así era nuestra vida, hermano. Y hacíamos lo que queríamos, hablábamos lo que queríamos y hacíamos lo que se nos venía en gana hacer, hermano. Cuando venimos a Jesucristo y si la voluntad está en nosotros, ¿sabe qué dice Pablo, hermano? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía para satisfacer la carne,
ahora la vivo para la fe del Hijo de Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces usted debe de tener conciencia, hermanos. Él nos sacó a nosotros del pecado, nos hizo nueva creación, puso su espíritu en nosotros, nos hizo nueva criatura conforme al modelo de Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Es muy simple, para que caminemos en su voluntad. Entonces hay personas que tienen el cascarón de cristiano, pero el corazón todavía es corazón del hombre viejo. Santo Dios, los amenes me encantan a mí. Sí, eso pasa, hermanos. Y le voy a explicar. Uno nunca, lo he dicho varias veces aquí, uno nunca acepta a Jesús. Se bautiza y nace de nuevo para volver atrás. No, no nacemos para eso. Tenemos la mentalidad de para adelante y para adelante en el nombre de Jesús. Somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Somos los que creemos que el que empezó la obra en nosotros la perfeccionará hasta la venida de Jesús. Creemos eso, que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí lo creemos. Creemos que ante todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sabemos que nadie nos separará del amor de Cristo. Lo sabemos perfectamente. Pero ¿por qué pasa el tiempo y acabamos por otro lado? Porque empezamos a descuidar nuestro corazón. Porque empezamos a quitar la palabra de nuestro corazón y empezamos a poner otro tipo de información. Y cuando nos damos cuenta, estamos como Pedro. Mira, hasta habla como ellos, mira. Sí, hermanos. Usted se junta con un grupo de personas que les gusta hablar malas palabras, que les gusta hablar mal de la gente, que les gusta contar chistes colorados, palabras de doble sentido, lo que le llaman arbur en México, arbur, acaba haciendo lo mismo. ¿Y cuántos cristianos hay así, hermanos? Que se pasan de lunes a viernes gozándose con las groserías de sus compañeros de trabajo y el domingo vienen aquí a levantar la mano, a alabar a Dios. Con la misma boca con que dijeron una grosería el jueves, vienen con aquí a alabar el nombre de Dios. Entonces, la situación es esta. ¿Somos cristianos solamente en la iglesia o somos cristianos donde quiera que vayamos? La voluntad de Dios tiene que estar de continuo en nuestros corazones. De continuo, todos los días, 24 horas al día. Tiene que ser así. Si el corazón no retiene su palabra, estamos expuestos a caer en la perdición total. Y la quinta razón, la quinta significado que es la voluntad de Dios, dice en términos generales la voluntad del Padre es parecernos a su Hijo y que nosotros seamos la imagen de Él. Cuando usted decide, yo decido parecernos a Jesús, estamos en la voluntad de Dios. Pero si a mí no me interesa, hermanos, hay gente que dice, que te perdone Dios. Cuando Pablo dice en el libro de Filipenses y también en el libro de Efesios, así como Jesús os perdonó, perdonad vuestras ofensas unos a otros. Pero yo digo, que te perdone Dios. Pues la Biblia dice que yo tengo que perdonar. Ese es un ejemplo. Cuando usted se quiere parecer a Jesús, usted hace lo que Jesucristo hizo. Simple. Y cuando usted empieza a actuar conforme a lo que Jesucristo hizo, usted está caminando en la voluntad perfecta de Dios. Entonces la pregunta es esto: ¿a quién estamos imitando nosotros? ¿Quién es el patrón de conducta de nuestra vida? ¿Quién es el que nos enseña? ¿Quién es el que nos da el ejemplo? Porque el ejemplo de nuestra vida espiritual es Cristo Jesús. No es nadie más. Los hombres fallan, por eso es que usted ve gente que anda detrás de los hombres, caen frustrados. Desde el momento que una persona se hizo ser cristiano y anda detrás de los hombres, ya Cristo no está en su corazón. No está en su corazón. ¿Y sabe qué le pasa? Que juntito con al que está siguiendo se van a ir al hoyo, porque si un ciego guía a otro ciego, se van al hoyo los dos. Pero si usted si usted se deja guiar por Jesucristo, donde Él está ahorita, ahí va a ir a parar usted.
Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Siga las pisadas de Jesús, hable como Él, decida como Él, trate a la gente como Él, y cuando se muera se va con Él. Simple, así de simple. Mire, leamos el Salmo 143 para que vea acá. Algo importante aquí que pasó con el rey David. Versículos 7 al 12, la gloria es para Jesús. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. Ponga atención. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Y el versículo 10, eso es para nosotros. Enséñame. Escuche, eso se aprende a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Escuche algo muy importante. David estaba sufriendo persecución, hermanos. Los enemigos de David se habían multiplicado, pero ¿qué tiene que ver eso con la voluntad de Dios? Sí, me quedé pensando y digo, pues alguien me anda siguiendo, alguien me quiere hacer daño, ¿qué tiene que ver eso con la voluntad de Dios? Es muy simple, hermano. Cuando usted camina en la voluntad de Dios, nadie te podrá hacer daño. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, dice la Biblia. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. ¿Sabe cuándo viene la confianza en Dios? Cuando tú caminas en su voluntad. Porque hay personas que le da tan miedo dormir con una luz apagada en su cuarto. Hay gente que le da miedo a eso. Hay gente que le tienen miedo a la vejez, le tienen miedo a todo. Hermanos, ese es el sistema, eso es lo que hay. ¿Saben por qué? Porque se sienten solos. Cuando tú haces la voluntad de Dios, tú sabes que Dios está contigo, está en ti y está a través de ti. Y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Absolutamente nadie. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, hermano, mire, un zancudo nos hace correr. Sí, hermano, un problemita, vámonos, ya no más. Pero cuando Dios está contigo como poderoso gigante, cuando tú estás caminando en la voluntad de Dios, por eso David le dice, enséñame a hacer tu voluntad. Porque es el secreto, hermano, es la razón de nuestra vida en victoria. Usted hace la voluntad de Dios y lo demás déjeselo a Dios. Dios se encarga de los demás. Se van a levantar muchísima gente a quererte tumbar, pero mire, se van a quedar como el chinito milando. Porque nadie te va a poder arrebatar de las manos de Dios. Los que están en las manos de Dios, nadie los podrá arrebatar. Entonces, cuando una persona se sale de la mano de Dios, es muy fácil. Es tan fácil tronárselo, hermanos. Somos tan frágiles, somos tan débiles que necesitamos al Espíritu Santo en nuestros corazones para estar de pie. Oh sí, necesitamos la gracia y la misericordia de Dios para estar en pie. Porque separado de Él nada podemos hacer. Es muy simple, hermanos. Entonces, cuando una persona se cree autosuficiente, digo, este amigo no conoce a Dios todavía. Porque si hasta ahora estamos de pie, se lo debemos todo a Él. Se lo debemos todo a Él. David sabía, hermanos, que él no podía hacer frente a todos los enemigos. Pero él encontró, hermanos, la tecla y dijo, ya sé cómo va a ser. Me voy a refugiar en Dios. Voy a hacer su voluntad. Porque si yo agrado a Dios, todos mis enemigos caerán avergonzados y destruidos. Eso es lo que usted y yo debemos aprender. No debemos pelear las batallas usando las armas de Satanás y las del mundo. Peleemos las batallas haciendo lo que es agradable al Señor. Pablo dice en Romanos
dice Pablo, pagad con bien al que te hace un mal. Destruye el mal haciendo un bien. Cuando una persona hace un mal al que le hace un mal, se hace más grande el problema. Si usted le responde a una persona con mal, ¿sabe qué está haciendo? Le está dando la razón a esa persona. Y algo peor, se está igualando a esa persona. Pero si usted le hace un bien al que te hace un mal y lo pone todo en las manos de Dios, dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros prestemos atención. Estamos caminando en la voluntad de Dios. Si estamos en la voluntad de Dios, estamos bien. Perfecto. Vámonos a Marcos capítulo 13, hermanos. Vámonos para allá. La segunda razón del por qué nos conviene a nosotros, hermanos, caminar, entender y permanecer en la voluntad de Dios, es que la voluntad de Dios es firme. Dios es inmutable, su palabra es inmutable, no cambia, es la misma. Usted hace lo bueno, le va bien, usted hace lo malo y le va mal. Simple. Mire lo que dice Marcos capítulo 13, versículo 29. Damos la gloria a Jesucristo. Amén. Dice así, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es que si está, está. Simple. Versículo que sigue. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cualquier persona, hermanos, que camina en la voluntad de Dios, se mantiene firme por la palabra del Señor. Y le voy a explicar lo que es tan importante caminar en la voluntad de Dios. Cuando nosotros caminamos y permanecemos en la voluntad de Dios, no solamente caminamos firmes en nuestra vida en esta tierra, sino que tenemos la promesa de la vida eterna. Imagínense, bendición en el presente, bendición en el futuro y vida eterna más allá de lo natural. Imagínense qué gran bendición. Entonces es importante que usted y yo entendamos, si usted desea, yo deseo una vida mejor cada día. Si usted desea bendición sobre su vida, protección, salud en su vida, si usted desea paz, gozo, sanidad en su corazón, libertad y paz y descanso en su alma, si usted desea vida eterna en su corazón, simple, camine en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es firme. El cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasará, nunca, jamás. Y si usted está en la palabra de Dios, tampoco usted va a pasar. Siempre veo, el otro día estaba viendo ayer, hermano, mientras buscamos Romanos 12. Ayer estaba viendo ahí en el YouTube y miraba la historia de todos los boxeadores famosos, ¿no? Y cómo acabaron ellos con Parkinson, otros acabaron con demencia, otros acabaron en silla de ruedas. Y me llamaba la atención mucho porque cuando ellos estaban en la tierra y eran jóvenes, las personas los envidiaban a ellos. Mucha gente quería ser como ellos, porque eran la imagen del éxito del boxeo, del deporte, los grandes hombres del boxeo. Pero cuando lo miras en una cama que no puede ni mencionar su nombre, cuando lo miras en una cama pidiéndole a una enfermera y pidiéndole a Dios que ya le quite la vida porque se quiere morir, tú te das cuenta, hermanos, cuánta vanidad hay en este mundo. ¿Por qué hay personas que se aferran, hermano, a la vanidad de este mundo? Y cuando llega el tiempo, ya la vejez, cuando ya te empieza a doler todo, te das cuenta que todo era vanidad, hermanos. Pero las personas, escuche bien, que viven en la voluntad de Dios, hermanos, sabemos que después de lo temporal hay un mundo eterno y ese mundo eterno es para nosotros. Sí, hermanos, yo miré todo eso y dije, wow, qué tremendo. Estas personas hace 30, 40 años la gente quería parecerse a ellos.
y ahora los miras en la cama con suero, otros tienen que andar en silla de ruedas, no podían hablar, otros con un montón de problemas. Porque todo lo que usted ve, su juventud, hermano, dice la Biblia que es como la flor del campo, que por la mañana sale y por la tarde se secó y se dañó todo. El problema no es el problema es que nosotros desaparezcamos de esta tierra sin caminar en la voluntad de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 12. La otra razón por la que nos conviene a nosotros caminar en la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es perfecta. Es perfecta, Dios no se equivoca. Nos equivocamos nosotros. Cuando yo creo que estoy en la verdad, estoy equivocado 100%. Ninguno de los que estamos aquí, ni de los que nos ven por internet, nadie, absolutamente nadie que camina fuera de Jesús está en la verdad. No tenemos la razón la tiene Dios. Simple, Él tiene la razón, Él es la verdad. Entonces hay personas que desechan, descuidan, apartan a un lado la voluntad de Dios para vivir su propia voluntad y creen que es lo correcto. No, la única voluntad perfecta es la voluntad de Dios. Mire lo que dice aquí, démosle la gloria a Jesús. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, la palabra aquí se traduce como no se adapten a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, escuche bien, voluntad de Dios. Hay malas voluntades y hay buena voluntad, y la única buena voluntad es la de Dios. Sí, es lo único bueno que hay. Porque puede llegar una persona a usted, ay, mira, pero como, pero no hagas eso, y uno cree que le está haciendo un bien. Oh, tenga cuidado, hermano. Lo que no tiene fundamento bíblico no es de Dios, y lo que no es de Dios no es bueno. Usted mire a Pedro, hermano, cuando Jesús está hablando de que tiene que ir a la cruz y morir por nosotros, lo apartó, porque Pedro tenía, bueno, era parte del círculo de confianza, de intimidad de Jesús. Y lo apartó allá y dijo, lo voy a convencer. Escuche lo que le voy a decir. Cualquier persona, grábese esto, hermano, grábeselo. Cualquier persona, eso me incluye a mí, que se acerca a usted para convencerle de algo que no es conforme a las Escrituras, repréndalo en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Satanás allá en el huerto del Edén? Señor lo reprenda. Llegó con esa amabilidad. Ay, ¿con qué ha dicho Jehová el Señor? Que no podéis comer del árbol, que de los árboles del huerto. Es mentira. Y llegó supuestamente preocupado por el comportamiento y la condición de Adán y Eva. No, él llegó preocupadísimo. Señor lo reprende, hermano. Miren, si hay alguien que es astuto en la vida de Satanás, tengan muchísimo cuidado y nunca se descuide. Porque de la manera que usted menos piensa y de la persona que usted menos piensa, Satanás le lleva el veneno. Cuando alguien llega y le dice, oye hermano, pero es que mira, no hagas esto, Señor te reprenda, Satanás. Si no está en esa escritura, no crea eso. No importa quién sea, puedo ser yo. Pablo habla eso en Gálatas capítulo 1. Si un ángel del cielo viniera con un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe qué es anatema? Bajo juicio de maldición. ¿Y sabe de qué? Pues si yo mismo, dice Pablo, trajera un mensaje diferente al que os hemos anunciado, también sea anatema. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque cualquier supuesto consejo de amabilidad que te den, lo que hace es perturbar tu vida espiritual. Te desvía del camino y te mete en el camino de Satanás y uno no se da cuenta.
Sí, hermano, eso es lo que pasa. Le dice Pedro a Jesús: Señor, pero ¿cómo vas a permitir eso, Señor? ¿Que te vas a ir allá a la cruz? No, no lo permite. Inmediatamente Jesús lo captó. Señor, te reprende, Satanás. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Todo consejo fuera de las Escrituras, y sobre todo si llegan con esa amabilidad y con esa cortesía: ay, hermanito Manuel, venga, le voy a dar un consejo porque yo soy su pastor, ponga atención. No, y luego usan este tipo: yo soy su padre espiritual. No, el papá de él es el hermano Juan, y el padre espiritual es Jehová, el Dios de los ejércitos. Ese es el padre de él. Y han con esa amabilidad supuestamente para meter el veneno y para decirle que está mal y que haga otra cosa. Eso hay que tener mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque le voy a explicar algo, hermano. Si la serpiente alcanzó a meterse en el paraíso, ¿no cree que no se puede meter en la iglesia? Sacádanos, amén. ¿Cómo me encanta eso a mí? Si se metió al paraíso porque ahí hubo alguien que le prestó atención, ¿usted cree que no se puede meter en su familia? ¿Usted cree que no se puede meter en su matrimonio? ¿Usted cree que no se puede meter en la iglesia? Hace tiempo que están en la iglesia ya, hermanos. Oh, hermanos. Te lo digo yo porque la Biblia dice. Pablo dice esto, hermanos, que así como Jesús tiene ministros en la iglesia, Satanás también tiene sus ministros en la iglesia. Así dice la Biblia. Bueno, sigamos pues. Dice así, hermanos, para que comprobéis, dice, ¿dónde estamos? Ayúdame. El 2. Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. 1. Número 2, agradable. Y la otra, perfecta. Ninguna voluntad bajo el cielo, ni una voluntad bajo el cielo es buena, es agradable y perfecta, solamente la de Dios. Solamente la de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, a ver, hagamos una pregunta. ¿Qué otra voluntad es más especial que la voluntad de Dios? ¿Qué otra? No hay. No hay. No hay. Entonces, si usted quiere vivir en victoria, vivir en paz, vivir en bendición, simple. Sométase a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Ahí sométase. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 en adelante. La otra razón por la cual debemos vivir en la voluntad de Dios, hermanos, es porque esa es la base de nuestra identidad y la base de nuestra fe en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 4, 3 en adelante. Entonces, cuando usted empieza a caminar en la voluntad de Dios, usted está viviendo lo que usted es. Yo le decía ayer a hermano Heriberto y a otros hermanos, ¿cómo puedo hacer yo para provocar que ustedes dejen de ser mexicanos? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo? Hablo con los mexicanos, porque le manda el Vita del Salvador. Pero los mexicanos, ¿cómo hago para que usted deje de ser mexicano totalmente? Es imposible. Imposible. Aunque nazca aquí, usted es mexicano. ¿Sí? Kevin es mexicana. Kaylee es mexicana. Naomi es mexicana. También es mexicana. Sí, Mana Maggie es mexicana. Aunque nació acá. Pero lo que corre por sus venas es sangre azteca. Sangre maya. De la gente buena, la gente brava, la gente trabajadora. Bueno, no dicen amén, pero yo sí sé que son así. Así es. Así es. Y no hay manera de cambiarlos.
Y si no hay manera de cambiar mi naturaleza, mi nacionalidad, ¿por qué hay personas que siendo ciudadanos del reino viven como si no fueran ciudadanos del reino? Y les cambian su identidad y su nacionalidad. Así es. Un ciudadano del reino, hermanos, camina como un ciudadano del reino. Un hijo de Dios se viste, habla, camina, piensa y decide como un hijo de Dios. Es simple. Y la única forma es que usted y yo nos ejercitemos y caminemos en la voluntad del Señor. Ese es el plan de Dios, es la base de nuestra identidad. La voluntad de Dios es la base de nuestra identidad y es la base de nuestra fe en Cristo Jesús. Simple, así es sencillo. Entonces, una persona que no camina en la voluntad de Dios ya negó a Jesús y negó la fe. Sí, como mucha gente que nacen acá, de padre mexicano y todos los encuentran, ay no, hay American citizen. I know Mexican, I American citizen. Y usted le mira el gran nopalote en la cabeza, hermano. Y le voy a explicar algo y se avergüenzan de los hispanos. Oh, yo trabajé con personas tejanos. Si yo te platico, hermano. Ellos dicen que no son mexicanos. No, hay American citizen. Están locos, hermanos. Se avergüenzan de sus orígenes, se avergüenzan de sus antepasados, se avergüenzan de su identidad, se avergüenzan de, hermano, de todo se avergüenzan. Y una persona que no camina en la voluntad de Dios se avergüenza de todo. Se avergüenza de ser hijo de Dios. Se avergüenza, hermano, de ser un cristiano, de ser un templo del Espíritu Santo. Se avergüenza de ser un ciudadano del reino. Cuando no caminamos en la voluntad de Dios, porque caminar en la voluntad de Dios es cosa de decisión. No es por instinto, no, es decisión, es voluntad. Usted piensa y dice, quiero hacer lo que Dios me manda hacer. David dijo, Señor, enséñame tu voluntad para caminar en ella. Es cosa de decisión, algo que tú lo programas en tu mente. Voy a hacer esto porque esta es mi identidad. Simple, pero cuando una persona aborrece la voluntad de Dios, siempre se está avergonzando de sus orígenes. Está renunciando a su nacionalidad. ¿Entiende, hermanos? Eso es lo que está pasando dentro de las iglesias, hermanos. Gente, hermanos, que dicen ser cristianos, pero con sus hechos están mostrando que no lo son. Donde quiera que usted vaya, hermano, que su vida, sus pensamientos, sus palabras, sus decisiones, hermanos, demuestren su verdadera identidad. Camine en la voluntad de Dios y levante su cara y diga, soy hijo de Dios. ¿Qué hubo? El que no le guste, pues ni modo. Pero soy hijo de Dios. Pero si mi voluntad no está acorde o está de acuerdo con la voluntad de Dios, no tengo el derecho moral de decir que soy cristiano. Si no me interesa vivir en la palabra de Dios, si no me interesa la voluntad de Dios, si no me interesa lo que Dios quiere y espera de mí, ¿para qué digo que soy cristiano? Porque ahorita le voy a explicar algo, hermanos. En este país y en todos los países, ser cristiano es una moda. Es una moda, hermano. Un montón de borrachos, un poco de drogos, gente, hermano. Son cristianos. Gente, hermanos, que está totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y usted le predica la verdad. Ahí no juzgue, que no estamos juzgando, estamos diciendo la verdad. Aquí en este país, ustedes, ese montón de gente, hermanos, actores que se la pasan toda la vida en la carnalidad diciendo que son cristianos. Recuerdo una vez, hermano, estaba yo aquí en Corning, en la iglesia Roca de Salvación. Y hay un sujeto que vive ahí en Los Ángeles que se llama Larry Hernández. Si usted lo conoce, un cantante. Este sale con el cuento que es cristiano. Y viene una persona por ahí y pone, ay, mi hermano Larry será hermano tuyo, pero mío no, hermanos. Miren, han agarrado el cristianismo, hermanos, para taparse, hermanos.
Han agarrado la Biblia, hermano, para hacer cosas malas. El que es hijo de Dios es hijo de Dios donde quiera que vaya. Y tiene temor de Dios y habla como Jesús y camina como Jesús y vive como Jesús y trata a la gente como Jesús. Sí, después estaba ahí una sola borrachera y con 3, 4 mujeres. Mire el mentado Daddy Yankee. Soy cristiano cantando y 3 mujeres en bikini bailando atrás. Ese es el cristianismo que se predica hoy, hermano. No hay santidad, no hay temor en los corazones. Porque le dicen en la cabeza, usted es cristiano. Cristiano es aquel que se parece a Jesús. Es aquel que tiene a Cristo en su corazón, camina como Él y vive como Él. Ese es un cristiano. Cuando una persona abandona la voluntad de Dios, no es cristiano. No es cristiano. Tiene papeles de cristiano, pero no es cristiano. ¿Por qué? Porque el árbol se conoce por sus frutos. En esto conocerán que son mis discípulos, dice Jesús, en que tienen amor los unos para con los otros. Miren lo que dice ahí, hermanos, 4:3. Damos a la gloria a Jesucristo. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí va. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Escuche bien. Hay gente que tienen 3, 4, 5 esposas, hermanos. Son tremendos siervos de Dios. Señor, reprenda al diablo, hermano. Eso se llama adulterio. Eso se llama adulterio. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. ¿Alguien dice amén? Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y el versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Por dónde cogemos? Eso es lo que hay. Eso es lo que hay, es lo que toca. Usted ama la palabra de Dios, vive en la palabra de Dios y usted es un hijo de Dios. Simple. Terminamos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Ahí terminamos, hermanos. La otra cosa muy importante, hermano, una persona que ama la palabra de Dios, ¿por qué tenemos nosotros que guardar la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es eterna. Es eterna. Hablamos de que es firme, hablamos de que es buena, hablamos de que es perfecta, hablamos de que es agradable, hablamos de que es la base de nuestra conducta moral, espiritual y todo, de nuestra identidad, y también la voluntad de Dios es eterna. Eterna. Miren lo que dice ahí, 1 de Juan 2:15. La gloria es para Jesucristo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahí le vamos. Si alguno ama al mundo, ¿el amor de quién? En San Juan capítulo 15, Jesucristo dice estas palabras, hermanos. Permaneced en mi amor, así como yo he permanecido en el amor de mi Padre. Hay personas en las iglesias que han sido alcanzados, beneficiados y tocados por el amor de Dios. Pero hoy no permanecen en el amor de Dios. ¿Qué significa eso? Han desechado la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que nosotros caminemos en su palabra. Por eso aquí dice claramente, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Hoy en día, hermano, la gente no solamente ama al mundo, lo trae a la iglesia. Sí, hermano. Aquí lo ponen en la iglesia a todo dar. Y el versículo que sigue. 16, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del... Exacto. Y el que sigue. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, a ver, explíqueme esa. No dice que permanece por un mes. Así de sencillo.
Así de sencillo. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie. Cuando usted toma a Dios en cuenta, en su voluntad, donde quiera que usted vaya, la presencia de Dios va con usted. Donde quiera que usted vaya y todo lo que sus manos se propongan hacer, Dios lo prospera. Usted lo mira claro en Daniel allá en Babilonia. Usted lo mira claro en José cuando era esclavo en Egipto. Eran esclavos, pero todo lo que hacían, Dios estaba con ellos. Tu trabajo, mi trabajo es conocer la voluntad de Dios y permanecer en ella. Vuelvo y le repito, hermano, hay personas que abandonan la palabra de Dios, no permanecen en la voluntad de Dios. Hay otros que escuchan la palabra de Dios y hacen lo contrario. Hay otros, hermanos, que no les interesa saber lo que Dios quiere y espera por ellos. Hay otros también, hermanos, que no se someten a los propósitos eternos de Dios. Y hay otros, los peores de todos, que no caminan ni permanecen en Cristo Jesús. Hermanos, a nosotros nos conviene caminar en la voluntad de Dios. Y le voy a explicar algo muy importante. Aquí terminamos. Nadie, ni siquiera Dios, escuche bien, puede tomar esa decisión por usted. Tiene que hacerlo usted. ¿Sí? Porque Dios trae el bien y el mal, la vida y la muerte, y siempre nos dice, ustedes escojan. Yo recuerdo, estaba una vez orando, hermano, por una situación muy difícil que había, una persona que estaba haciendo muchísimo daño en una nación. Y yo dije a Dios, Señor, quita esto, Señor, arranca todo esto. Y una de las cosas que Dios me dijo en oración a mí es: descansa, ten tranquilidad, porque un día todos vendrán a mi presencia. Y cuando vengan a mi presencia, les voy a pagar conforme a sus obras. Hay cosas que usted no puede cambiar. Ni fuimos llamados para cambiar a nadie. Pero Dios un día va a juzgarnos a cada uno de nosotros. Por eso a usted y a mí nos conviene prestar atención. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Pablo le dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Eso. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Porque estamos usando mal nuestra juventud, usamos mal nuestros pensamientos, usamos mal nuestro dinero, usamos mal nuestro tiempo, usamos mal nuestro conocimiento, estamos usando mal todo. Todo, no tenemos tiempo para Dios. ¿Y sabe cuál es lo irónico, hermanos? Que no hay un solo segundo, vive Jehová, vive mi alma, que le digo la verdad. No hay un solo segundo en su vida y en su familia que Dios no esté pendiente de usted. Él está pendiente de usted y de su familia. Cada segundo Él está pendiente de nosotros. Porque si Dios no hubiera estado con mi familia, si Dios no hubiera estado conmigo, ni yo estuviera en este lugar, hermano. Pero aquí estoy por la gracia y la misericordia de Dios. Mi familia ahí están, y yo sé que un día Dios los va a tocar y los va a salvar, como también va a ser con la suya. Sí, Dios lo va a hacer, porque Él lo prometió y Él es fiel y Él es verdadero. ¿Cuál es mi función? Es caminar en su voluntad. Caminar en su voluntad. Yo hago lo que Dios me manda hacer y Él hace lo que Él nos prometió. And that's it. Ese es el trato. Ese es el trato, hermano. Usted haga lo que Dios le manda hacer. Obedezca a Dios. ¿Y sabes qué más haga? Siéntese tranquilo, porque la mano de Jehová se está moviendo a favor suyo. No le tema nada ni a nadie, hermanos. Échele para adelante. Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Amén. Póngase de pie. Dele un aplauso a Jesús. Vamos a orar, hermanos. Oremos al Señor. Pidámosle a Dios que nos ayude.